Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, quiero hacer uso de la tribuna antes de que se vote el presente dictamen, porque tengo la obligación, el compromiso, pero sobre todo la convicción de defender a mi estado, a Tamaulipas, como también defender los avances que con tanto esfuerzo se han logrado en la frontera de nuestro país, ya que hasta ahora el dictamen que discutimos mantiene eliminar la tasa del 11% del IVA en la frontera para homologarlo al 16%, así como también serias afectaciones a la industria maquiladora de exportación. El trato diferenciado del IVA en la frontera no es un tema de privilegio, es un tema de competitividad. De manera particular, nuestra frontera ha sido y es motor de desarrollo. Se nos olvida que compite con una economía moderna, considerada la primer potencia a nivel mundial, con Estados Unidos, y no con el resto de México. Es por ello que la frontera norte mexicana no se puede tener un tratamiento homogéneo con el resto del país. Para tratar de comprender esta situación, quiero hacer un poco de historia, para no repetir los errores del pasado. A finales de los años 70, se concibe por primera vez el Programa de Desarrollo Fronterizo, que contempló la posibilidad de integrar política, económica y culturalmente esta franja al resto de la República. Sí, como lo oyen, integrar a la frontera con nuestro propio país. En aquellos años, la frontera tenía su propio sistema de funcionamiento que llegaba a depender más de lo que sucedía en Estados Unidos de lo que pasaba en nuestro país. Basta recordar que en la frontera estaba permitido que los mexicanos circularan con coches con placas americanas. Quienes manejaban la política y la economía desde el centro del país veían a la frontera como una zona de exclusión, ajena y lejana. Sin embargo, quiero desde esta tribuna hacer un reconocimiento a todos los mexicanos y mexicanas que viven en la frontera, porque teniendo la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, se quedan a trabajar día a día a luchar por un mejor México. Aprovecho también para destacar la labor de los gobernadores de Baja California Sur, de Sonora y el más reciente gobernador electo de Baja California Norte, que se han mantenido firmes sus convicciones, viendo por su gente, diciendo no al IVA en la frontera, a diferencia de aquellos sumisos que pretenden callar este tema. Comerciantes, propietarios y pequeños comercios y representantes del sector económico lucharon desde los años 70 para mejorar las condiciones de vida, para competir con los comercios establecidos en la frontera de Estados Unidos. Impulsaron el programa de artículos del consumo fronterizo, también conocido como el programa de artículo gancho, que les permitió la importación de productos libres de impuestos para venderlos a un menor precio, o por lo menos al igual que los ofrecidos en los comercios de Estados Unidos. La base de este programa era retener al consumidor residente en la frontera, ofreciéndole los productos americanos, pero también a los productos mexicanos. Posteriormente, en el año de 1972, se publicó el decreto para la concesión de estímulos y facilidades para el establecimiento de centros comerciales en la franja fronteriza norte y en las zonas y perímetros libres, para atraer y retener al consumidor residente a la frontera y elevar la venta y consumo de los artículos de la industria nacional. Asimismo, se estableció como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico el programa de maquila. Desde entonces, la industria maquiladora ha permitido que la zona fronteriza se convierta en un polo de desarrollo y zona de amortiguamiento para absorber en aquellos compatriotas que migran precisamente para buscar mejores condiciones de vida, pero que se rehúsan a abandonar nuestra patria. Y no solo esto, esta franja de nuestro país ha permitido también generar condiciones suficientes para recibir a aquellos mexicanos que han sido deportados. Tan solo en lo que va del año, han sido deportados cerca de 400,000 mexicanos que se quedan y se mantienen en la frontera y trabajan en las empresas que algunos de ustedes pretenden desaparecer. Ahora, en este dictamen,
se plantea una grave afectación a la industria maquiladora, a la estabilidad y desarrollo económico de México. Se propone el otorgamiento de un crédito fiscal que, previa certificación del Servicio de Administración Tributaria para aplicación de dicho crédito, equivalente al monto del IVA por las importaciones, o en su caso, la opción de aportar una fianza. Los vemos en este dictamen, la generación de más burocracia, complicaciones en trámites, incrementos en costos e incertidumbre jurídica. Crédito o fianza. La industria tendrá que desembolsar en promedio del año 25,000 millones de dólares, que representan un alto impacto en su flujo de efectivo. A la industria maquiladora, que tiene un ISR no mayor del 17%, ahora se le aplicará una tasa del 30%, más el incremento del 5% del IVA, más el cobro del 10% del reparto de dividendos. Lo anterior, junto con el resto de la miscelánea propuesta para el Ejecutivo. ISR, exenciones de solo el 47% de los bonos, incentivos y prestaciones a los trabajadores, generará que la carga tributaria del país quede fuera de los niveles de competitividad internacional. Al paso del tiempo, que no será mucho por cierto, veremos que las inversiones extranjeras irán retirando y llevando sus capitales a otros países con los que actualmente competimos, como Brasil, China, Costa Rica, que nos copiaron el esquema precisamente de la industria maquiladora de exportación, y ellos sí lo siguen manteniendo por los empleos y desarrollo económico que esto genera. Compañeras senadoras y senadores, cada uno de ustedes que emita su voto a favor de esta propuesta será responsable de cada maquiladora que cierre, de cada persona que quede sin empleo y de cada familia que quede sin sustento. El trato diferenciado del IVA en la frontera no es un privilegio, es una condición necesaria para la sana competencia y crecimiento económico en una región que está obligada a ser competitiva. Senadoras y senadoras, el IVA en la frontera no es un punto a negociar. Tan solo durante este 2013, la frontera norte de nuestro país ha aportado el 23% de la economía mexicana. Como representante de un estado fronterizo, conozco la realidad y la lucha diaria de los tamaulipecos, que aportan el 3.5% del Producto Interno Bruto industrial a nivel nacional, ocupando el tercer lugar en los estados fronterizos. Compañeras y compañeros, en la frontera de Tamaulipeca viven más de la mitad de los tamaulipecos. Se genera más del 66% del Producto Interno Bruto de nuestro estado. En esta frontera padecimos primero, antes que el resto del país, la crisis automotriz del 2008. Y en este momento, lamentablemente en este momento, es de las regiones más dañadas con la crisis de inseguridad que afecta a nuestro país, por la falta de compromiso y de respuesta de las autoridades locales, que han hecho caso omiso al grito desesperado de las familias tamaulipecas. Es por eso que hoy les digo que esta propuesta de homologar el IVA en la frontera es el tiro de gracia a la actividad empresarial de los fronterizos. Los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional votaremos en contra. No seremos cómplices de otro ataque a la gente más necesitada. El 43% de los habitantes de la zona fronteriza no cuenta con visa para poder acceder a los mejores precios en la frontera estadounidense y será seriamente afectados por su decisión. Y les recuerdo que todo aquel senador y senadora que le dé la espalda a los mexicanos, especialmente a los senadores fronterizos aquí presentes y aquellos que por diferentes motivos no están aquí presentes, que el tiempo y sus propios electores, y especialmente las familias que habitan en sus estados, les van a cobrar la factura, y que en esta tribuna se lo estaremos recordando constantemente, una y otra vez. Muchas gracias. Senador Adán Augusto López Hernández, del PRD, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente.
Yo creo que antes que nada, y para estar a tono con los modernos y progresistas jilgueros del oficialismo, pues habría que empezar por darle las gracias a Peña Nieto porque no impuso el IVA en alimentos y medicinas. Tan pirilántropos y generosos como siempre. Compañeras senadoras, compañeros senadores, vengo a expresar nuestro total rechazo al régimen fiscal y hacendario que se propone, a un sistema tributario que alienta la precarización de la economía de millones de mexicanos y es contrario a los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad que en materia tributaria garantiza la Constitución en el artículo 31. La miscelánea fiscal que hoy se pretende aprobar ahonda las desigualdades y acentúa los vicios en el sistema recaudatorio nacional, pues se eliminan los pequeños beneficios de sectores vulnerables y se mantienen las prerrogativas a los grupos de empresas de los poderes fácticos que influyen en la toma de decisiones del poder político para establecer reglas del juego a modo de sus intereses. Es una miscelánea fiscal que acentúa los añejos vicios de la recaudación fiscal de nuestro país. En el caso de las modificaciones a la ley del impuesto al valor agregado, hay un artero ataque a los sectores con menor poder adquisitivo del país. La pretensión de aumentar el impuesto en las fronteras, de gravar los alimentos para mascotas y las importaciones temporales, acarreará una fuerte contracción no nada más en la economía fronteriza, sino en la economía nacional. Y lamentablemente traerá mayor inequidad y mayor injusticia. A estos modernos Santana solamente les faltó proponer establecer tributos a los balcones y a las terrazas. Vamos a votar en contra del alza de la tasa del IVA al 16%, porque mediante ello el Ejecutivo propone eliminar el tratamiento preferencial de las zonas fronterizas que se tienen a una tasa del 11% y que hoy en día gozan los residentes de esas regiones del país, con lo cual se verán afectados la competitividad comercial, industrial, de servicios y el empleo, así como la capacidad económica y calidad de vida de millones de mexicanos. A propósito, senador Corral, no nada más Peña le falla y traiciona su palabra con respecto a la frontera. Aquí está la lista de 6 compañeros que en diciembre del 2002 eran diputados por el PRI y votaron a favor de que se le otorgara el beneficio del IVA diferenciado a la frontera norte y a la frontera sur, y en esa fecha específicamente a Caborca y a Cananea en Sonora. Y hoy incluso uno de ellos en la madrugada, porque preside una comisión de las que dictaminaron, votó en contra de su palabra. Hay que ser congruentes, compañeros. De nueva cuenta nos recetan la misma fórmula de siempre: aumentar los ingresos del gobierno a costa de elevar los impuestos de los contribuyentes cautivos, sin esforzarse un ápice en explorar medidas de ahorro, tales como ampliar la base gravable de contribuyentes, bajar los salarios onerosos de la alta burocracia y los gastos excesivos de representación de los funcionarios. Además de ello, esta reforma elimina la exención al transporte público terrestre foráneo y también de forma alarmante se elimina el régimen de pequeños contribuyentes, ocasionando que los comerciantes minoristas deban llevar una compleja contabilidad fiscal digitalizada, siendo el colmo del absurdo en un país en el que menos del 40% de la población tiene acceso a Internet. Se parecen ya a un gobernador que envió a la Sierra de Guerrero la alerta por los recientes acontecimientos climáticos mediante Twitter y Facebook. ¿Cómo hablar de equidad y proporcionalidad cuando por un lado estamos avalando el aumento de impuestos a los contribuyentes cautivos
y por otro seguimos permitiendo la simulación para con los grandes monopolios o poderes fácticos al dejar prácticamente intocado el régimen de consolidación fiscal que les permite evadir y eludir el pago de grandes cantidades de impuestos a la hacienda y a cuyo régimen solo se hacen cambios cosméticos, estéticos, como el cambiarle de nombre a régimen opcional para grupos de sociedades, así como la reducción del diferimiento de pago de 5 a 3 años del impuesto sobre la renta. En nuestro país, alrededor de 30 empresas seguirán pagando en promedio solo el 4% de sus ingresos acumulables, muy lejos del 30% que estipula la ley de la materia, todo gracias a este sistema excepcional de privilegios. Senadoras y senadores, esta reforma no aumenta de manera sostenida y eficiente la recaudación del país. Tampoco soluciona la dependencia crónica de los ingresos petroleros, aunque va encaminada a que las y los mexicanos paguemos lo que el Estado dejará de recibir después de regalar el mercado petrolero a las empresas extranjeras con la reforma energética. Mucho menos representa un avance en la progresividad de los impuestos al ingreso, pues no hay ningún escalonamiento para el decil 10 de ingreso, que es el más desigual de todos. Los impuestos a las ganancias del capital son tímidos si tomamos en cuenta que la compraventa de empresas vía la bolsa de valores no ha significado hasta hoy ningún ingreso para el Estado, a pesar de los extraordinarios montos que representaron estas operaciones. Tampoco esta reforma pone fin a las prácticas de planeaciones fiscales agresivas como la consolidación que erosiona seriamente la capacidad recaudatoria del país. Compañeras y compañeros, les pido que votemos en consecuencia con lo que ofrecimos y comprometimos en nuestras campañas. A nuestros compañeros senadores de mi grupo parlamentario les recuerdo que hicimos un compromiso con quienes hoy nos tienen aquí. Señoras senadoras y señores senadores, salgamos de la burbuja en que nos mantenemos. En la calle la gente está enterada de lo que aquí se va a consumar. No nos engañemos, no creamos que lo que aquí se pretende aprobar no tendrá ninguna consecuencia ni conexión. Hoy más que nunca los ciudadanos van a ser vigilantes que seguramente reprobarán hasta la ignominia a quienes hoy aprueben la funesta puñalada a la economía popular. Por única vez, piensen en el bienestar de la mayoría y dejen de ser silentes adoradores del rey en turno. Muchas gracias. Gracias, senador. Para hablar en contra del dictamen se concede el uso de la tribuna al senador Francisco Domínguez Servién, de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Hasta por 5 minutos, que ya nos vamos ajustando a esa marca. Compañeras senadoras, compañeros senadores, es vital la discusión que en estos momentos estamos promoviendo. La reforma fiscal, la miscelánea fiscal que nos llegó de la Cámara de Diputados, requiere atención y de toda nuestra capacidad en la toma de decisiones de esta Cámara Alta. Pues de aprobarse así, sin modificaciones, veríamos claramente los resultados de esta mala decisión por años y años. El Pleno está a la mitad. Probablemente por la mañana perderemos la votación, pero el debate al grupo parlamentario del PAN nadie se lo va a ganar el día de hoy. No puedo dejar de manifiesto que el grupo parlamentario del PAN tiene 4 principales carencias del conjunto de las medidas que hoy revisamos por parte del Ejecutivo Federal. Primero, son medidas que afectan directamente a las clases trabajadoras de nuestro país. Esta clase que tiene como único patrimonio su trabajo
su esfuerzo, su principal mecanismo de escalada social. Es un sector que sí se preocupa por cumplir con sus obligaciones fiscales que se afectan considerablemente. Segundo, son medidas que afectan a los sectores productivos que han confiado en nuestro país, en México, y que han sostenido la confianza con sus inversiones. Esas inversiones que se traducen en empleos, en mejores ingresos para ellos y sus trabajadores, en una economía más dinámica, pero que este gobierno la está tirando al bote de la basura. Deberíamos de incentivar a este tipo de inversiones y no todo lo contrario, no ahuyentarlas. En tercer lugar, son medidas que inyectan la incertidumbre al mercado mexicano, pues generan una ola de expectativas a la baja, como ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional. En muchos de los sectores productivos más importantes de este país, como es del campo mexicano, que cuyos representantes o ex representantes ni siquiera están ahorita en este pleno defendiendo sus intereses, o los de los maquiladores. Inyectar incertidumbre siempre es malo, pero es peor cuando se hace un momento en que las expectativas del crecimiento del país disminuyen día con día. Finalmente, es un intercambio injusto. Muchas de las propuestas que hoy estamos discutiendo se centran en gravar a más sectores que tradicionalmente son los que siempre pagan y que por el contrario siguen a la espera de resultados. A gritos siempre piden normas, facilidades y condiciones que les brinden equidad en la competencia. Pero hoy el Ejecutivo Federal presenta totalmente lo contrario. Compañeros senadores, nuestra responsabilidad hoy es sumamente grande. Jamás aprobaremos medidas que afecten a la clase que con su trabajo de esfuerzo diario enriquecen poco a poco a este país, o a los sectores que apuestan con sus riesgos por un México con inversiones. Estos son los sectores y las personas que verdaderamente mueven a México. Seamos congruentes, compañeras y compañeros. Seamos congruentes con quien mueve a México. La mejor manera de cuidarlos es cuidar su bolsillo, no asaltándolo. Muchas gracias, señor.